Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de funciones de transferencia. Eh, Como probablemente ustedes han visto desde los cursos de modelos de sistemas, señales y sistemas, las funciones de transferencia son la manera de describir un sistema utilizando el dominio de la frecuencia. Cuando nosotros estamos trabajando con sistemas lineales, la manera clásica de trabajar los sistemas lineales en un sistema de control es utilizar las funciones de transferencia, donde lo que vamos a tener es la relación entre la entrada y salida de un sistema. De hecho, a la larga las funciones de transferencia están relacionadas con la respuesta al impulso del sistema. Entonces, si nosotros estamos hablando de funciones de transferencia, estamos diciendo que tenemos una función g de s que es la transformada de Laplace de una función en el tiempo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esa función en el tiempo? La función en el tiempo va a ser la relación entre la entrada y la salida de un sistema. Por ejemplo, una entrada en el dominio del tiempo u de t y una salida en el dominio del tiempo y de t, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Nosotros andamos buscando la función de transferencia a ese sistema, donde la función de transferencia g de s se va a referir a la relación y de s entre u de s. Esta relación en el dominio de la frecuencia se puede obtener de muy diferentes formas. Una de las formas en las que nosotros la podemos obtener y de las formas más directas en las que nosotros podemos obtener esa función es a través de la ecuación diferencial que describe la relación entre la salida del sistema y la entrada del sistema. Las funciones de transferencia se refieren directamente, y vamos a verlo en muchísimo detalle, a la relación, a la función de cómo reacciona un sistema con el impulso respecto al impulso unitario. Entonces, cuando estamos hablando de estas ecuaciones diferenciales, de hecho, por simplicidad, voy a utilizar los siguientes términos. Por ejemplo, vamos a plantearlo de esta manera. Cuando digo, por ejemplo, y punto, lo que esto quiere decir, y esto es una manera en la que vamos a utilizar de manera constante en el curso, lo que quiere decir es que esto es la derivada de x, que es una función del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, y doble punto va a ser igual a la segunda derivada de x de t con respecto al tiempo. Y cuando, por ejemplo, nosotros utilicemos la noción x, por ejemplo aquí 4, lo que queremos decir acá es que esta es la derivada, la cuarta derivada de x de t con respecto al tiempo. Y en este momento me acabo de dar cuenta que estamos utilizando la misma pizarra de la clase pasada. Entonces voy a mover un poco los materiales de por acá. Ok, dicho esto, entonces imaginémonos que nosotros estamos con una ecuación diferencial que relaciona la entrada y salida. Como les dije anteriormente, voy a volver a dibujar el cuadro para recordar de qué estamos hablando. Tenemos una salida de un sistema que puede ser, por ejemplo, la velocidad de un motor, puede ser la tensión de un generador, puede ser cualquier cosa que está relacionado por una entrada UDT, perdón, estamos diciendo. Entonces,
Si la relación, y ojo, que esto es importante, cuando nosotros estamos hablando de funciones de transferencia, estas funciones de transferencia solo son válidas para sistemas lineales. Si nosotros estamos trabajando en un sistema lineal, entonces existe una ecuación diferencial que describe la dinámica de ese sistema y la ecuación diferencial tiene la siguiente forma. Y n, o sea, la derivada n de y más una constante a n menos 1 por y n menos 1 más otra constante a n menos 2 y n menos 2, ¿verdad? Que es la derivada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente de manera general, hasta llegar al punto más, etcétera, 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 de que estamos hablando de A2 por Y doble punto más A2, perdón, aquí puse a n, mis disculpas, voy a borrarlo. Tal cual estamos en clase, ya cometí el primer error del video, no se preocupen por eso. Aquí va A2, Y punto, más A1, Y punto, más A0, Y. Como ustedes se dan cuenta, aquí estoy obviando la dependencia del tiempo de cada una de las variables, ¿verdad? Pero obviamente todas las variables están dependiendo del tiempo, puesto que estoy planteando la derivada parcial con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a Bm por la derivada m de u más Bm menos 1 por la derivada m menos 1 de u, etcétera, etcétera, hasta llegar a la segunda, a B2 por la segunda derivada de u más B1 por la primera derivada de u más B0 por u. Entonces, cualquier sistema va a estar, cualquier sistema lineal relacionando una única entrada con una única salida puede ser presentado de esta manera, absolutamente cualquier sistema. ¿Qué son cosas importantes acá? Que este n, que es el grado mayor de la salida, n va a ser siempre mayor o igual que m. m es el grado mayor de la derivada de la entrada del sistema en el que nosotros estemos trabajando. Entonces, a pesar de que el libro lo plantea de manera simbólica, voy a plantearlo aquí como un sistema un poquito más simplificado para entender la idea que quiero plantearles. Entonces, imaginémonos que tenemos un sistema que ustedes derivaron, no sé, un sistema electromecánico, y la relación entre la salida es y a la 3 más a2 por la segunda derivada de y más a1 por la primera derivada de y más a0. ¿Ok? Esto va a ser igual a, qué sé yo, b2 por la segunda derivada de la entrada más b1 por la primera derivada de la entrada más b0 por la entrada como tal. Entonces esta es una descripción general de un sistema de tercer orden con un segundo orden, con un valor del segundo orden en la entrada, ¿verdad? Si nosotros tenemos este sistema, como ustedes ya aprendieron en el curso anterior, nosotros podemos obtener la derivada, la transformada de Laplace del sistema con el que nosotros estamos asumiendo. Pero hay algo muy importante. Nosotros aquí estamos asumiendo que las condiciones iniciales del sistema son cero, sin pérdida de generalidad.
¿Por qué sin pérdida de generalidad? Porque a la larga, si nosotros estamos trabajando con un sistema lineal, las condiciones iniciales de cero, si las condiciones no son cero, nosotros podemos sumar esas condiciones y obtener el comportamiento del sistema independientemente de haber asumido eso. Entonces, cuando nosotros asumimos que las condiciones lineales son cero, podemos utilizar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, o sea, hacer toda la transformación de Laplace de esta ecuación, perdón, hacer toda la transformada de Laplace de esta ecuación. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Lo que nosotros vamos a tener es acá s a la 3 más a2 s a la 2 más a1 por s más un error por acá, mis disculpas. Este A0 debería tener una Y acá, eso es importante. Mis disculpas por eso. Probablemente ustedes estaban viendo el video y dijeron, hey, ahí no falta una Y. Pues sí, falta una Y. Esa Y es la que va ahí. Entonces, tomando en consideración esta Y que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí quedaría A1 por S y aquí quedaría A0. Y todo esto se multiplica por la transformada de Y en el dominio de S. Y esto quedaría igual que B2 por S al cuadrado más B1 por S más B0 por U de S. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos esta función, creo que no están viendo la última parte, mis disculpas, quedaría así, ¿verdad? Ya estaríamos sacando la transformada de Laplace de esta ecuación que nosotros tenemos acá y directamente entonces tendríamos ese resultado que estoy mostrando en esta parte de abajo acá. ¿Ok? Entonces, obteniendo ese resultado, nosotros obtendríamos la función de transferencia de ese sistema dividiendo el valor de y de s, la salida, entre el valor de la entrada. Y ese valor representa el comportamiento del sistema con respecto a la entrada. Entonces y de s entre u de s sería B2S2 más B1S más B0 dividido, esa raya me quedó horrible, ¿eh? Dividido entre S3 más A2S2 más A1S más A0. ¿Ok? Importante, y quiero decirlo de nuevo porque es fundamental tener en consideración esto. La función de transferencia solo está definida para un sistema lineal invariable en el tiempo. Entonces vamos a escribirlo en la pizarra para que nos quede completamente claro. Propiedades. Vamos a hacerlo un poquito más cercano. Uno, la función de transferencia solo está definida para sistemas lineales. Primero, e invariables en el tiempo. Número 2. La función de transferencia a la larga está definida como la división
entre la entrada y la salida de la transformada de Laplace, tomando en consideración que los valores iniciales de la entrada y la salida son 0. Entonces se obtiene con la transformada de Laplace. De nuevo, las condiciones iniciales son 0. La función de transferencia como tal es la relación entre la entrada y la salida, pero la función de transferencia en una función lineal, sobre todo aplicando el principio de superposición, es completamente independiente del valor de la entrada. Y como último, la función de transferencia se presenta en términos de S, en términos de la variable compleja. Recordemos que S, como lo hemos visto en los cursos de señales y sistemas, S es una variable compleja que tiene una parte real y una parte compleja. Las propiedades de esta parte real y esta parte compleja son muy importantes y tienen que ver muchísimo con la manera en la que funcionan los sistemas. Recuerden que cuando nosotros hemos trabajado en circuitos de corriente alterna, nosotros trabajamos con este J omega. Lo que estamos haciendo es que esta parte es la que está relacionada con el valor en estado estacionario del sistema. Pero ahora nosotros vamos a trabajar no solamente con sistemas eléctricos, sino con sistemas mecánicos, de fluidos, o poder describir cualquier cosa que pueda ser descrito con una ecuación diferencial, y vamos a trabajar en la parte de estado estacionario y vamos a trabajar en la parte transitoria del sistema. Y eso lo vamos a ir viendo en detalle poco a poco cómo vamos trabajando. Ahora, cosas interesantes de la función de transferencia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a esta función de transferencia que nosotros tenemos acá, si nosotros tomamos el denominador de la función de transferencia, que en este caso sería s a la 3 más a2 s a la 2 más a1s más a0, perdón, este denominador, y lo igualamos a 0, y lo voy a escribir acá de vuelta para referencia. Entonces tomamos el denominador, de nuevo, el denominador de la función de transferencia, y entonces decimos s a la 3 más a2 s a la 2 más a1s más a0, y esto lo igualamos a 0. A esto, a esta función, se le conoce como la ecuación característica. La ecuación característica es el denominador de la función de transferencia igualada a 0. ¿Qué es importante de esto? La ecuación, recuerden lo que dijimos en la clase anterior, donde yo les estaba hablando de la definición entre equilibrio y estabilidad. Resulta que cuando nosotros tenemos la descripción de un sistema utilizando una función de transferencia, la solución de la ecuación característica nos dice, con solo la ecuación característica, nosotros podemos saber si ese sistema es estable o es inestable. Entonces, la información que tiene esa solución es muy importante para los objetivos que nosotros podemos tener de control. Y esto es un spoiler de todo el curso y esto es un spoiler del curso siguiente. Básicamente, si nosotros estamos trabajando en un sistema utilizando funciones de transferencia, la estabilización del sistema es
la variación de la función característica para convertir ese sistema en un sistema que se estabilice alrededor del punto donde nosotros queremos que se estabilice. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Recuerden lo que nosotros dijimos en la clase pasada, que si nosotros queremos un sistema, digamos una planta que sea un horno, o una planta que sea el flujo de agua de alguna cosa o la altitud de un vehículo, de un dron o algo por el estilo, nosotros creamos un controlador, ¿verdad? Y podemos conectar ese controlador con la planta a través de un lazo cerrado. Entonces, nosotros podemos tener, esta es la salida YDS y este es el error EDS y esta es la entrada UDS. Imaginemos que nosotros queremos estabilizar el error con respecto a la entrada. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener dos funciones de transferencia. YDS, la salida, sobre UDS. O la otra función de transferencia que vamos a tener es EDS sobre UDS. Nosotros queremos que el error se estabilice en cero. Cuando el error se estabiliza en cero, ¿qué es lo que nosotros estamos logrando? Nosotros estamos logrando que el valor que nosotros queremos que tenga la entrada, que puede ser una altitud de 20 metros en un dron, que puede ser el caudal de una cosa, que puede ser la temperatura de un cuarto o cosas por el estilo, se estabilice en el valor que nosotros queremos. Entonces, si nosotros queremos estabilizar un sistema, nosotros queremos que la salida se estabilice con respecto al error, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar la función de transferencia entre el error y la función de salida a partir de la modificación del valor del bloque de control, de tal manera que esa función de transferencia sea estable. Y esto va a ser parte de cómo nosotros hacemos eso con funciones de transferencia, es parte de lo que vamos a ver en este primer curso de análisis y en el segundo curso de control. Entonces, si nosotros tenemos la función de transferencia de un sistema, ¿cuándo ese sistema es estable? Bueno, resulta que si nosotros nos vamos a la ecuación característica, si las soluciones de la ecuación característica S1, S2, etcétera, etcétera, que van a ser varias soluciones por ser un polinomio, si todas estas soluciones, el valor absoluto o la parte real, vamos a ponerlo de esta manera, la parte real de cada una de las soluciones, S1, S2, hasta Sn, tienen que ser menores a 0. Si son iguales, son críticamente estables y se mantienen oscilando, pero si un sistema, para que un sistema sea estable, la ecuación característica de la función de transferencia la parte real de las soluciones tiene que ser menor que 0 y eso lo hace estable. Y lo que nosotros vamos a buscar como objetivo cuando nosotros tenemos una función de transferencia es a partir de la modificación del valor de control, es hacer que esa función de transferencia sea 0. Ese es el objetivo. Y eso es básicamente el principio de funcionamiento de las funciones de transferencia. En el próximo video vamos a hablar un poco de las funciones de transferencia, cómo manejamos las funciones de transferencia para sistemas multivariable y cómo nos aprovechamos entonces del comportamiento lineal y la superposición en la parte de comportamiento lineal.